¿Te atreverías a cruzar un puente sabiendo que un solo paso en falso podría poner tu vida en peligro? En distintos lugares de este planeta existen caminos donde bajo tus pies solo hay un vacío inmenso. El viento golpea cada uno de tus movimientos y el miedo acompaña cada metro recorrido. En este viaje descubriremos los puentes imposibles del mundo, donde cada paso puede ser el último. Desde antiguos puentes creados con raíces vivas, hasta estructuras suspendidas sobre cañones y glaciares. Descubrirás cómo el ser humano ha desafiado a la naturaleza en escenarios que parecen sacados de una película. ¿Te atreverías a cruzarlos todos? Escaleras de acero del acantilado de Atuler, China. Basta un solo paso en falso para que el abismo devore a quien cometa ese error. Aferradas a un acantilado vertical del suroeste de China, las escaleras de acero de Atuleker sustituyeron el antiguo camino de lianas y peldaños de madera, donde cada ascenso era una prueba de supervivencia. Más de 800 escalones metálicos ascienden unos 800 metros de desnivel, mientras el viento golpea la roca como si quisiera arrancar a cualquiera de la montaña. Cada vibración recuerda que este sendero nació en un lugar donde durante siglos la parca caminó junto a sus habitantes. Mucho antes de la instalación de la estructura metálica en 2016, los vecinos transportaban cosechas, animales y niños por una pared rocosa que parecía negar cualquier posibilidad de vida. La nueva escalera transformó el acceso a escuelas, hospitales y mercados, reduciendo los riesgos pero aún sin poder eliminar la sensación de caminar suspendido entre las nubes. Aquí la ingeniería no conquistó por completo la montaña, simplemente aprendió a convivir con ella. Pero incluso esta conquista parece pequeña frente a lo que aguarda unos kilómetros más adelante. Cruce de cable Twin, Nepal. Dos cables tensados sobre un río embravecido sustituyen al puente que nunca existió. Bajo los pies no hay una plataforma firme, solo una pequeña cesta o un sistema improvisado que avanza lentamente mientras el agua ruge decenas de metros más abajo. En varias regiones montañosas de Nepal,
Los cruces Twin permitieron durante décadas atravesar gargantas donde construir carreteras resultaba casi imposible. El paisaje convierte cada travesía en una escena de suspense, dominada por precipicios, corrientes violentas y un silencio roto únicamente por el estruendo del acero. Durante generaciones estos cruces fueron la única conexión entre aldeas separadas por ríos alimentados por los glaciares del Himalaya. En muchos lugares han sido sustituidos por puentes colgantes, aunque algunos todavía sobreviven y otros hoy funcionan como experiencias de aventura, donde los visitantes cruzan suspendidos mediante bicicletas o poleas. Lo que antes era una necesidad cotidiana, ahora despierta una intensa descarga de adrenalina. Sin embargo, el próximo lugar pondrá a prueba la capacidad de ingenio del ser humano de una manera totalmente distinta. Puente del Mono, Vietnam. Las cañas de bambú son tan delgadas, sencillas y precarias que cuesta creer que puedan formar un puente. No hay barandillas sólidas, y con las aguas del delta del Mekong deslizándose lentamente por debajo, cada cruce parece una prueba de equilibrio que la propia naturaleza impone. El Puente del Mono recibe ese nombre porque muchas personas deben cruzarlo casi agachadas, utilizando manos y pies para mantener el equilibrio como si fueran un mono. Lo que parece algo tan sencillo es en realidad un desafío donde un mínimo paso en falso puede hacerte caer al agua. Entre arrozales hileras de cocoteros y una compleja red de ríos, estos puentes han unido pequeñas comunidades durante generaciones utilizando bambú y madera disponibles en la región. Son ligeros, económicos y fáciles de reconstruir después de las inundaciones estacionales, reflejando una adaptación constante al paisaje fluvial del sur de Vietnam. La ingeniería aquí no pretende imponerse, sino convivir con el agua. Pero el viaje continúa hacia un lugar donde cruzar un río dependerá de un puente formado por un único cable completamente suspendido sobre el vacío más adelante. Puente Twin del Karnali de Umla, Nepal. Sobre el rugido del río Karnali, un simple cable de acero dibuja un paso tan peligroso que se parece más a una trampa suspendida sobre el vacío que a un puente. A veces el viajero avanza dentro de una pequeña plataforma metálica que cruje sobre el vacío.
Otras no hay cabina ni suelo. El cuerpo queda suspendido entre dos alambres de acero y debe deslizarse con brazos y piernas mientras el río ruge debajo. En Umla, una distracción no significa detenerse, sino caer hacia una corriente capaz de arrastrarlo todo. Aquí cruzar no es desplazarse. Es aceptar que cada metro puede convertirse en el último para siempre, jamás allí. Durante décadas este sistema Twin fue la única salida para aldeas aisladas por gargantas profundas y pendientes donde construir un puente convencional parecía imposible. Por esos cables viajaron alimentos, medicinas, herramientas e incluso personas enfermas expuestas al frío, al viento y al desgaste del metal. Algunos cruces han sido reemplazados por pasarelas más seguras, pero otros conservan la memoria de una supervivencia cotidiana llevada al límite. Y cuando parece que ningún trayecto puede resultar más brutal, el viaje abandona el río y se aferra directamente a la roca desnuda vertical. Pasarela del Monte Hua, China. Una tabla de madera apenas más ancha que una mano se aferra al acantilado vertical, mientras el viento golpea a los cuerpos suspendidos a cientos de metros del suelo. No hay lugar para la distracción. Cada mosquetón, cada respiración, cada paso parece formar parte de una lucha incesante con la montaña. La pasarela del Monte Hua serpentea alrededor de una de las 5 montañas sagradas de China. Donde los acantilados de granito casi verticales convierten el paisaje en un gigantesco escenario hermoso como una pintura. Durante siglos, los monjes taoístas utilizaron caminos para llegar a templos ocultos entre las cumbres, convencidos de que el aislamiento favorecía la búsqueda espiritual. Hoy los visitantes recorren esta ruta por arneses, aunque la estrechez del sendero y la altitud de más de 2000 metros mantienen intacta la sensación de miedo y desafían la voluntad humana. La ingeniería moderna solo ha añadido seguridad, pero el desafío y la forma de superarlo siguen siempre dependiendo de la montaña. El siguiente tramo del viaje nos llevará hasta un recorrido peligroso que incluso podrá dejarte sin aliento. Puente sobre el río Vitim, Rusia.
La madera cruje bajo las ruedas mientras el camión avanza centímetro a centímetro sobre un puente tan deteriorado que apenas supera en unos centímetros la anchura del propio vehículo. No hay barandillas de protección. No existe margen para el error. Debajo el río Vitim arrastra aguas heladas entre los inmensos bosques de Siberia. Este viejo puente ferroviario de aproximadamente 570 metros de longitud y menos de 2 metros de anchura fue construido para dar servicio a la línea Baikal-Amur. Hoy atravesarlo exige una precisión casi perfecta y unos nervios de acero para enfrentarse al abismo. Durante muchos años el puente permaneció abandonado después de que una estructura más moderna fuera levantada cerca, pero algunos aventureros siguen arriesgando la vida para alcanzar regiones remotas. El hielo, la lluvia, el viento y la madera podrida convierten cada cruce en una lucha constante contra la naturaleza. Aunque está muy deteriorado, el puente continúa resistiendo el paso del tiempo como un viejo veterano que se niega a rendirse. Sin embargo, incluso este paisaje salvaje empequeñece frente a un lugar donde el abismo se balancea realmente bajo cada paso. Puente colgante de Aipetri, Crimea. Dos puentes de acero suspendidos entre afiladas cumbres rocosas obligan a caminar con un inmenso vacío abierto a ambos lados. Incluso una ligera ráfaga de viento basta para hacer vibrar la estructura. En la cima del monte Aipetri, situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, este recorrido transforma un simple paseo en una auténtica prueba psicológica. Las plataformas metálicas sostenidas por cables y redes de seguridad ofrecen protección, pero no consiguen apagar el miedo ni el instinto que empuja constantemente a darse la vuelta. La cordillera de Crimea ha servido durante siglos como barrera natural y refugio estratégico frente al Mar Negro. Hoy la construcción de estos puentes permite a los visitantes contemplar un paisaje que antes estaba reservado únicamente para montañeros experimentados. La tecnología ha acercado este mundo vertical a miles de personas, pero también ha acercado la sensación de miedo que lo acompaña. Basta una simple ráfaga de viento para recordarlo. Y sin embargo, nuestro viaje continúa hacia un puente donde la forma misma de construirlo será la verdadera protagonista.
Puente de cuerda de Queshuachaca, Perú. ¿Crees que una simple brizna de hierba es demasiado pequeña y frágil para servir de algo? ¿Piensas que con un material tan humilde sería imposible construir una obra capaz de desafiar a la naturaleza? Sin embargo, sobre el río Apurímac, el puente de Queshuachaca demuestra exactamente lo contrario. Miles de esas finas fibras vegetales se trenzan con precisión para formar un paso suspendido sobre un profundo desfiladero, donde el río golpea sin descanso las paredes de roca. Cada hebra parece demasiado delicada para soportar el peso de una persona, y aún así lo ha conseguido durante siglos. El puente mide aproximadamente 38 metros de longitud y cuelga a más de 15 metros sobre el agua. Con cada paso se balancea suavemente, transmitiendo la sensación de que la tradición desafía a la gravedad, utilizando únicamente materiales nacidos de la naturaleza. Cada año las comunidades quechuas desmontan el puente antiguo y construyen uno completamente nuevo siguiendo técnicas heredadas del Imperio Inca. La UNESCO reconoció esta tradición como patrimonio cultural inmaterial porque representa un conocimiento transmitido de generación en generación. Aquí no solo se conserva un puente, sino también una forma de entender la cooperación y el territorio. Pero el siguiente desafío demostrará que algunos puentes modernos pueden resultar incluso más inquietantes que una obra ancestral. Puente colgante de Hussaini, Pakistán. Las tablas aparecen separadas por enormes huecos, como si el propio puente hubiera olvidado completar parte de su recorrido. Bajo ellas el río Hunza corre entre rocas y glaciares, mientras el viento sacude violentamente los cables. El puente colgante de Hussaini en el norte de Pakistán supera los 200 metros de longitud y es considerado uno de los más arriesgados del planeta. Cruzarlo significa calcular cada paso con precisión, porque un pequeño error puede dejar un pie suspendido directamente sobre el vacío. Construido para conectar pequeñas comunidades del Valle de Gojal, este paso continúa siendo utilizado por los habitantes locales, aunque hoy también atrae a viajeros en busca de adrenalina. La estructura ha sido reparada varias veces, pero conserva su aspecto rudimentario y su permanente sensación de fragilidad. Cada tablón parece desafiar tanto al tiempo como al miedo.
Sin embargo, el próximo escenario demostrará que incluso un puente construido con bambú puede alcanzar dimensiones difíciles de creer. Puente de bambú de Koh Pen, Camboya. Cuando la estación seca obliga al Mekong a retroceder, miles de varas de bambú comienzan a extenderse sobre su cauce como el esqueleto de una criatura gigantesca. Poco a poco aparece un puente de casi 1 kilómetro, donde antes solo había agua. No hay acero. No hay hormigón. Únicamente bambú, cuerdas y un conocimiento transmitido durante generaciones. La estructura conecta la isla de Koh Pen con Kampong Cham, pero cruzarla no resulta indiferente. Bajo bicicletas, motocicletas y peatones, el suelo cruje, se hunde ligeramente y vibra como si el puente estuviera vivo, respirando al ritmo del río. Entonces llegan las lluvias y el Mekong despierta con toda su fuerza. Antes de que la corriente arranque la estructura y la arrastre río abajo, los habitantes deben desmontarla pieza por pieza. Nada puede quedarse atrás. Cuando las aguas vuelven a descender, el puente renace desde cero, siguiendo el mismo método tradicional. Es una obra destinada a desaparecer, pero también a regresar cada año. Aquí el ser humano no domina el río, aprende a obedecer sus ciclos. Pero nuestro viaje apenas alcanza la mitad y los desafíos que quedan serán todavía más difíciles de imaginar. Pasarela del Dosel de Kakum, Ghana. Muy por encima del suelo, las copas de la selva sustituyen al horizonte, y el viento hace oscilar una estrecha pasarela suspendida entre gigantes centenarios. Abajo la vegetación es tan espesa que apenas deja pasar la luz. La pasarela del dosel de Kakum se eleva hasta unos 40 metros de altura y enlaza 7 plataformas mediante puentes colgantes que superan los 300 metros de recorrido total. Cada paso provoca un ligero balanceo, mientras aves, monos y el murmullo del bosque recuerdan que aquí el verdadero dueño sigue siendo la naturaleza.
Construida para facilitar la observación del ecosistema, sin alterar el suelo del Parque Nacional, esta estructura permitió mostrar la riqueza de una de las últimas selvas tropicales de África Occidental desde una perspectiva completamente diferente. La ingeniería apenas toca la tierra como si pidiera permiso al bosque para atravesarlo. Sin embargo, basta mirar hacia abajo para comprender que cualquier distracción puede convertirse en un error inolvidable. Pero el siguiente lugar demostrará que incluso la madera puede desafiar al tiempo durante siglos. Puente Upane, Myanmar. Con los primeros rayos del amanecer, una interminable línea de madera emerge sobre las aguas tranquilas del lago Taung Taman, como si flotara entre la niebla. A simple vista transmite serenidad, pero sus más de 1.200 metros de longitud obligan a recorrer una estructura sostenida por centenares de pilares de teca expuestos al agua, al viento y al paso constante del tiempo. Cada tablón cruje bajo los pies, recordando que incluso la calma puede esconder una silenciosa sensación de vulnerabilidad. Construido hacia 1850 con madera recuperada del antiguo Palacio Real de Ingwa, el puente continúa siendo utilizado diariamente por monjes, pescadores, comerciantes y vecinos de Amarapura. Más que una atracción turística, sigue formando parte de la vida cotidiana de la región. Generación tras generación, sus reparaciones han permitido conservar una obra donde tradición e ingeniería caminan juntas. Pero abandonar estas aguas tranquilas significa adentrarse en un paisaje donde el hielo será el auténtico arquitecto del peligro. Puente Trift, Suiza. El vacío parece abrirse bajo cada paso mientras un puente estrecho se balancea entre paredes de roca y un lago de aguas glaciares. El viento golpea con fuerza los cables de acero y convierte el cruce en una prueba constante de equilibrio. El puente Trift, suspendido a casi 100 metros sobre el valle y con unos 170 metros de longitud, fue construido para recuperar el acceso perdido tras el rápido retroceso del glaciar Trift, uno de los muchos afectados por el cambio climático. Antes el hielo permitía alcanzar fácilmente la zona, pero el deshielo dejó un abismo imposible de cruzar. En 2004 nació esta estructura, posteriormente reforzada para soportar el creciente número de visitantes.
Lo que comenzó como una solución para montañeros terminó convirtiéndose en uno de los puentes colgantes más impresionantes de los Alpes. Aquí la ingeniería responde a un paisaje que cambia cada año. Sin embargo, el siguiente desafío demuestra que la naturaleza también sabe construir sus propios puentes. Puentes de lianas del Valle de Iya, Japón. En cuanto apoyas el pie, las gruesas lianas se tensan y el puente comienza a moverse a lo largo de toda su estructura. Entre montañas cubiertas de bosques y un río que ruge debajo, avanzar exige permanecer siempre alerta. Los puentes de lianas del Valle de Iya, con unos 45 metros de longitud y suspendidos 14 metros sobre el agua, conservan intacto el aspecto de una época en la que cruzar el valle era una auténtica aventura. Según la leyenda, fueron utilizados hace siglos por los guerreros del clan Heike, ya que podían cortar el puente rápidamente para impedir el avance del enemigo. Aunque hoy incorporan discretos cables de acero ocultos para aumentar la seguridad, las lianas naturales siguen siendo su elemento más visible y característico. Cada reconstrucción preserva un legado único entre la historia y la naturaleza. Puente viviente de raíces de doble nivel, India. Lo que parece un árbol gigantesco es en realidad un puente que continúa creciendo lentamente año tras año. No fue construido con piedra ni con acero. Está vivo. En las montañas de Meghalaya, las raíces aéreas del ficus elástico descienden hasta formar una estructura natural de 2 niveles, capaz de soportar el paso de numerosas personas sobre ríos alimentados por las lluvias más intensas del planeta. Cada raíz sigue creciendo mientras sostiene el camino como si tuviera voluntad propia. Durante generaciones, las comunidades Khasi han guiado cuidadosamente las raíces hacia la orilla opuesta utilizando troncos huecos y una paciencia que puede prolongarse durante décadas. El resultado no envejece como un puente convencional, se fortalece con el paso del tiempo. Aquí la naturaleza y el ser humano no compiten, sino que colaboran para crear una obra irrepetible. Pero nuestro recorrido continúa,
y lo que espera más adelante volverá a desafiar todo lo que creemos posible. Puente de Ojuela, México. Suspendido sobre un profundo cañón del desierto de Durango, el puente de Ojuela parece desafiar el paso del tiempo con cada cable que resiste el viento. Bajo sus tablas el vacío se abre más de 90 metros hasta el fondo del barranco, mientras la estructura metálica de unos 318 metros de longitud se balancea ligeramente bajo cada paso. Cruzarlo no consiste únicamente en avanzar. También significa aceptar que la montaña impone sus propias reglas, recordando constantemente que un puente colgante nunca permanece completamente inmóvil frente a la naturaleza. Inaugurado en 1898 para comunicar el antiguo poblado minero de Ojuela con las minas cercanas, este puente fue durante décadas una pieza esencial para transportar personas y minerales. Cuando la actividad minera desapareció, la estructura sobrevivió como testimonio de una época de enorme esfuerzo humano. Hoy continúa atrayendo visitantes que buscan experimentar esa mezcla de historia, ingeniería y vértigo. Sin embargo, el siguiente cruce demostrará que incluso un puente mucho más corto puede poner a prueba el valor de cualquiera. Puente de cuerda de Carrick-a-Rede, Irlanda del Norte, Reino Unido. Solo 20 metros separan ambos acantilados, pero el océano embravecido convierte esa distancia en un desafío mucho mayor de lo que parece. El puente de cuerda de Carrick-a-Rede cuelga casi 30 metros sobre las olas del Atlántico Norte, balanceándose con cada ráfaga de viento que golpea la costa. No hace falta recorrer cientos de metros para sentir el miedo. Basta un instante en mitad del puente para comprender la inmensa fuerza del mar que rompe sin descanso contra las rocas bajo los pies. Hace más de 3 siglos, los pescadores de salmón instalaron este paso para acceder a una pequeña isla donde colocaban sus redes durante la temporada de pesca. Con el tiempo, la estructura fue renovándose hasta incorporar materiales modernos que aumentan la seguridad sin perder su esencia original. Hoy representa una combinación perfecta entre tradición marítima y aventura. Pero el siguiente escenario elevará el vacío hasta una escala donde incluso respirar
parecerá más difícil de lo habitual. Puente de Chicham, India. Las paredes del cañón parecen cerrarse sobre un abismo inmenso, mientras un puente de acero une dos extremos separados durante siglos. Muy por debajo, el desfiladero apenas deja escuchar el eco del viento. El puente de Chicham, situado a más de 4.000 metros de altitud en el valle de Spiti, se extiende aproximadamente 120 metros sobre una garganta de más de 300 metros de profundidad. Contemplar el vacío resulta suficiente para comprender la dureza de este territorio del Himalaya. Antes de su construcción en 2017, los habitantes dependían de una rudimentaria tirolina para cruzar el desfiladero y comunicarse con las aldeas vecinas. La nueva infraestructura redujo horas de aislamiento y facilitó el acceso a servicios esenciales, sin alterar la espectacular geografía del valle. Aquí la ingeniería no conquistó la montaña, simplemente encontró una forma de convivir con ella. Pero aún queda un lugar donde caminar entre las cumbres. Parecerá desafiar directamente el cielo. Peak Walk by Tiso, Suiza. Dos cumbres alpinas quedan unidas por un puente que parece flotar entre las nubes. Bajo la plataforma, los glaciares descienden hacia profundos valles, mientras el viento sopla con una intensidad capaz de recordar lo pequeños que somos frente a la montaña. El Peak Walk by Tizot, inaugurado en 2014, mide 107 metros de longitud y conecta dos miradores situados a casi 3.000 metros de altitud. Cada paso ofrece la sensación de caminar suspendido sobre un océano de hielo y roca. La estructura fue diseñada para acercar el paisaje alpino a visitantes de todas las edades, sin renunciar a la emoción del entorno de alta montaña. En los días despejados es posible contemplar cumbres tan emblemáticas como el Mont Blanc el Cervino o el Eiger desde un único punto. La tecnología abre una puerta privilegiada al corazón de los Alpes. Sin embargo, el próximo destino demostrará que la arquitectura moderna todavía puede sorprender con formas completamente inesperadas.
Skywalk de Dolní Morava, República Checa. Una torre de madera y acero asciende en espiral hasta que el bosque desaparece bajo los pies y el horizonte se expande en todas las direcciones. Desde lo más alto, una pasarela suspendida parece lanzarse directamente hacia el vacío, obligando a controlar cada paso mientras el viento envuelve la estructura. El Skywalk de Dolní Morava alcanza aproximadamente 55 metros de altura y domina las montañas de la República Checa con una silueta que parece desafiar la gravedad desde cualquier perspectiva. Inaugurado en 2015, este mirador fue concebido para ofrecer una experiencia panorámica accesible, sin renunciar a la sensación de aventura. Su diseño combina arquitectura contemporánea, ingeniería estructural y un profundo respeto por el paisaje montañoso que lo rodea. Incluso incorpora un espectacular descenso para quienes buscan aún más adrenalina. Pero nuestro recorrido continúa y las construcciones que quedan por descubrir llevarán la imaginación humana mucho más lejos de lo que parece posible. Puente del Cielo de Langkawi, Malasia. Una curva suspendida entre el cielo y el mar desafía toda lógica desde la cima de la isla de Langkawi. Bajo la plataforma, la selva tropical cae cientos de metros hacia el estrecho de Malaca, mientras el viento hace vibrar la estructura. El puente del cielo de Langkawi, de 125 metros de longitud, permanece sostenido por un único pilón inclinado de más de 80 metros, creando la sensación de flotar sin apenas apoyo. Cada paso parece alejar al visitante del mundo sólido, para acercarlo lentamente al vacío absoluto. Inaugurado en 2005, este puente fue diseñado para minimizar el impacto sobre la montaña y ofrecer una panorámica de 360 grados del archipiélago. Su construcción requirió transportar enormes piezas por teleférico hasta una cumbre de difícil acceso, demostrando que la ingeniería también puede adaptarse al relieve más complejo. Aquí el paisaje domina cada mirada. Sin embargo, todavía queda un puente donde la altura y el vértigo alcanzan una dimensión mucho mayor. Puente Royal Gorge, Estados Unidos. El río Arkansas apenas parece un hilo de agua cuando se contempla desde casi 300 metros de altura.
Suspendido sobre uno de los cañones más profundos de Colorado, el puente Royal Gorge convierte cada paso en un ejercicio de confianza. Sus 384 metros de longitud descansan sobre torres de acero que resisten el viento y las temperaturas extremas. La estructura oscila ligeramente mientras el abismo permanece inmóvil, como si esperara pacientemente cualquier descuido cometido sobre las tablas de madera. Construido en 1929, fue durante décadas el puente colgante más alto del mundo y continúa siendo uno de los grandes iconos de la ingeniería estadounidense. Un incendio forestal destruyó parte de sus instalaciones en 2013, pero el puente sobrevivió y volvió a recibir visitantes tras una profunda restauración. Aquí la resistencia humana quedó demostrada una vez más. Aún así, el siguiente escenario revelará que incluso un bosque puede ocultar un desafío inolvidable. Puente colgante de Capilano, Canadá. El bosque desaparece bajo los pies, mientras un puente estrecho oscila entre gigantescos abetos centenarios. El sonido del río Capilano asciende desde unos 70 metros más abajo, mezclándose con el viento que atraviesa los cables de acero. Con 137 metros de longitud, este puente colgante obliga a avanzar lentamente, sintiendo cómo toda la estructura responde al movimiento de quienes la cruzan. La naturaleza parece envolver el camino desde todos los lados, creando la ilusión de caminar suspendido entre árboles infinitos. Su origen se remonta a 1889, cuando un sencillo puente de cuerda permitía atravesar el cañón. Con el paso del tiempo fue sustituido por una estructura mucho más resistente, aunque conservó la misma experiencia de vértigo sobre el bosque. Hoy forma parte de un conjunto de pasarelas elevadas que acercan al visitante al dosel del bosque templado canadiense. Pero todavía queda una obra donde la ilusión óptica supera incluso a la propia realidad. Puente Shima-Ohashi, Japón. Desde cierta perspectiva parece una gigantesca montaña de asfalto elevándose directamente hacia el cielo. Los automóviles desaparecen por su pendiente como si fueran absorbidos por una rampa imposible.
Sin embargo, el puente Echima-Ohashi no desafía realmente las leyes de la física. Es la combinación de su diseño y el efecto de los teleobjetivos lo que multiplica visualmente su inclinación. Con cerca de 1,5 kilómetros de longitud, une las prefecturas de Shimane y Tottori sobre el lago Nakaumi. Inaugurado en 2004, fue construido con una estructura rígida que permite el paso de grandes embarcaciones sin necesidad de abrir el puente. Aunque su pendiente real ronda el 6% en un lado y el 5% en el otro, las imágenes lo transformaron en uno de los puentes más sorprendentes del mundo. Aquí la perspectiva engaña incluso a los ojos más experimentados. Pero nuestro viaje concluye con una obra donde realidad y leyenda parecen confundirse para siempre. Rakotsbrücke, Alemania. Un arco de piedra se refleja con tanta perfección sobre el agua que forma un círculo casi perfecto, como si hubiera sido dibujado por una mano sobrenatural. Rodeado por un bosque silencioso, Rakotsbrücke transmite una belleza inquietante que parece pertenecer a un cuento antiguo. Sus rocas afiladas y su forma imposible alimentaron durante generaciones la leyenda de que solo el diablo podía haber construido un puente tan extraordinario. Aquí el peligro no nace de la altura, sino del misterio que envuelve cada rincón. Levantado en el siglo XIX dentro del Parque de Cromlau, este puente fue concebido como una obra paisajística destinada a crear una ilusión visual perfecta entre arquitectura y naturaleza. Hoy permanece protegido para garantizar su conservación, recordando que algunas construcciones impresionan sin necesidad de desafiar físicamente a quien las contempla. Nuestro recorrido termina aquí demostrando que la audacia humana adopta muchas formas. ¿Cuál de estos puentes te atreverías a cruzar? Cuéntanoslo en los comentarios y acompáñanos suscribiéndote para descubrir más lugares donde la realidad supera cualquier imaginación.